Esta tarde vamos a tener a Lidia, la licenciada Lidia Claudel. Ella se desempeña como psicóloga especializada en el ámbito perinatal, asesoramiento y psicoterapia en el embarazo, parto y posparto, especialista en duelo perinatal. Por aquí la tenemos a ella, ahora le voy a dar paso cuando termine de presentarla. Cuenta con una amplísima formación en terapias enfocadas al abordaje del trauma, MDR y modelo Parcube con Manuel Hernández. Formada en terapias de corte humanista, terapia sistémica, neurociencia, programación neurolingüística, psicología del apego y, como no, mindfulness, ¿no? También ha realizado psicoterapia infantil y de padres de forma intensiva estos últimos 4 años. Hola Humberto, qué bueno que estés por aquí. Y además forma parte de un proyecto hermoso que os invito a que lo reviséis, que es rumbos.org. Entonces, como ya la he visto por aquí, le voy a dar paso y comenzamos a charlar sobre esta etapa importante en la vida de la mujer, en la vida de las parejas. Humberto, quédate por aquí si tienes tiempo. A ver, Lidia, aquí está. Hola, Hola, muy buenas. ¿cómo A ver estás? que me sitúe, que no esté demasiado descuadrada. Sí, Bien, bueno, un poquito nerviosa, ¿no? Es lo normal también. lo normal. No es muy habitual estar por estos lugares, aunque sean virtuales. Ah, mira, mira. Fíjate, pero bueno, como siempre hay una primera vez Ujú. y esto ya verás que después, ¿no? Va rolando, ¿no? Va rodando Muy y bien. que de alguna manera los nervios son buenos porque nos ayudan, ¿no? Sí, A, nos activan en el simpático y nos energetizan. Ahí estamos con la neurociencia que tú y yo compartimos ahí a tope las últimas semanas. En las últimas semanas, sí, señor. Bueno, estamos con un tema muy bonito, a la par que interesante, que es el tema del cuidado emocional durante el embarazo, Ujú, ¿no? Que parece que bueno, que debería ser obvio ese cuidado durante el embarazo, pero mm, realmente se dejan, ¿no? Se dejan muchos como hilos sueltos en este aspecto, ¿no? ujú, Entonces, aquí tú eres una especialista en este ámbito perinatal. eh, Todo ese abordaje desde lo psicoafectivo, ¿no? Relacionado con todo el proceso de la concepción, del embarazo, parto, posparto y también la crianza temprana en este caso, ¿no? ujú. Entonces, y hay una cosa importante aquí, que es que cuando nosotros vemos a los niños, es que gran parte de los síntomas que se originan, por ejemplo, no sé si lo compartirás conmigo, ¿no? En los niños, en los adolescentes y también en los adultos, precisamente viene causado por estos factores de estrés o estos traumas no procesados Sí, y tienen que, su origen en la etapa, hay mucho origen en la etapa perinatal, en la etapa incluso concepción, embarazo, parto, primeros meses de crianza son periodos especialmente sensibles y que van a condicionar incluso a nivel de estructuras, ¿no? A nivel de cerebro y bueno, es importante tenerlo presente porque así podemos tomar responsabilidad y claro, no quisiera que en ningún caso mi discurso fuera catastrófico, ni mucho menos, porque confío muchísimo en la capacidad y en la plasticidad del cerebro y en que hay muchas experiencias sanadoras. ujú, Pero bueno, entender también y que podamos aterrizar información útil en este sentido, creo que nos ayuda a tomar conciencia de la necesidad y a poder ocuparnos más que preocuparnos, que es muchas veces lo que también nos bloquea, ¿no? En este sentido. exacto. Y justamente ahí es donde paso a preguntarte, tú como profesional,
cómo llegaste a tener conciencia, ¿no? De esta necesidad. Ujú. Bueno, creo que es algo compartido con gran cantidad de compañeras. No conozco ningún psicólogo perinatal todavía, eso estaría bien, ¿no? Pero al menos en estos años, que ya son unos cuantos, casi todas, de momento todos somos mujeres y mucho tiene que ver con nuestro propio proceso de maternidad, ¿no? Es cuando ahí aterrizas como madre y aterrizas también en la conciencia de las necesidades auténticas del proceso, las necesidades auténticas del bebé, te pega un cimbronazo a la vida y empiezas a ver que las expectativas que tenías pues son expectativas que se cumplen en parte, pero en otra parte no entiendes muy bien qué está ocurriendo, ¿no? Porque, bueno, la sociedad en la que vivimos, yo creo que todavía es un poquito bastante analfabeta a estos niveles, ¿no? No es una cuestión de falta de interés, sino que todavía hay un proceso que se tiene que ir dando, que la información tiene que ir llegando y que nos tenemos que ir cultivando en este sentido. Y cuando nos acercamos por primera vez a la maternidad es muy habitual, pues bueno, expectativas o bien muy idealizadas o bien un poco catastróficas, ¿no? Y terroríficas de que se va a acabar tu vida y ya esto ya no vas a poder. Y bueno, al final no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Es mucho, es como un proceso de vida concentrado e intenso en unos cuantos años y ahí tenemos que ir. Ahí fue mi inicio también en esto, ¿no? Mi propia experiencia de maternidad y el contacto con las expectativas que tenía y con la realidad del proceso. Y bueno, la toma de conciencia real de las necesidades del momento durante el embarazo, durante el parto y durante los primeros meses de crianza. Bueno, pues ahí, como buena madre que quería hacer las cosas bien, pues mucha lectura, mucha implicación en la crianza y a medida que también profesionalmente me fui implicando, pues ahí aterrizando muchas cosas, ¿no? Y me imagino que ahí, ahí es donde empezamos, ¿no? A cuestionar muchas cosas en el sentido de que cuando estamos embarazadas, como tú dices, ¿no? Vamos con una expectativa y nos vamos cultivando para intentar ser Sí, esa mamá que nuestro hijo necesita, ¿no? Que le acompañe. claro, hacemos Sin todos los embargo, máster que podemos ahí, ¿no? Si hemos hecho el sí, máster de la vida en otras cosas, pues sí, si nos acercamos a ese momento y con la especial importancia que tiene, ¿no? Para la vida de cualquier persona, ser madre y ser padre también, pues sí. en eso también hay veces que buceamos intentando hacerlo lo mejor posible y en eso pues se construye, pues fíjate, una profesión al final también, ¿no? Yo ya, Sí, por sí, supuesto, sí. sí era psicóloga, pero bueno, en ese momento mi hijo mayor tiene 13 años, era un momento especialmente sensible en ese sentido, porque era el inicio en España. Bueno, ya llevaban unos años del parto es nuestro, todas las asociaciones de crianza que empezaron a poner mucha energía en trabajar el apego, la crianza Sí, con apego, que en ese momento se llamaba así, ¿no? Crianza tendente a patrones más naturales, bueno, que supusieron una pequeña revolución hace, pues eso, 14, 15 años. Y claro, a mí me cogió un poco en todo esto y ahí me enamoré y empecé a estudiar mucho. Y bueno, pues esos son mm. un poco los orígenes Claro, pero ese... estudiamos, y es verdad que estudiamos en ese aspecto, pero Mm, también está la parte más íntima, ¿no? La parte más persona, más mujer, ¿no? Porque ujú, ahí nos encontramos, al menos yo personalmente, ¿no? ujú, Empezaron, por ejemplo, a aparecer miedos que antes no tenías, ¿no? O claro. que yo no tenía, por ejemplo, ¿no? A contrastar eso que había leído con mi realidad en el Ujú, momento. ujú,
es tan importante en este sentido construir, ¿no? Reconstruir nuestra biografía también, ¿no? Para ver Claro qué que sí, implicaciones puede tener esto, ¿no? En claro que nuestra sí, crianza posterior, claro que ¿no? sí. Sí, nuestra historia se ve, nuestra historia temprana se va a reactivar necesariamente en contacto con las necesidades de nuestro bebé, en contacto Ujú, con el nuevo proceso en el que también nacemos, ¿no? Porque de alguna manera en ujú, nuestra primera maternidad nos hace nacer también en un nuevo rol, en una nueva identidad, en un nuevo concebirte a ti misma o percibirte ujú. a ti misma. Y claro, se reactivan muchas cosas que emergen y que dentro de esa emergencia pueden ser maravillosas oportunidades de crecimiento, pero claro, mucho crecimiento tiene también que ver con el contacto con la dificultad, con el dolor, y ahí estamos, ¿no? Por eso es un Claro. momento especialmente complejo, sensible y para mí maravilloso también, porque es una grandísima oportunidad. Al menos yo la he percibido y la he querido aprovechar siempre desde ahí, Mm. con esa intención. También hay una gran conciencia sobre la necesidad del cuidado emocional durante el embarazo y durante, Exacto. bueno, la etapa perinatal incluye hasta los 3 años de vida, bueno, que son, pues eso, la crianza temprana, ¿no? Los vínculos Ujú. tempranos. En la medida en que la vida, pues bueno, yo había tenido unos años muy intensivos de hacer trabajo en preparación al parto respetuoso, a tomar conciencia y generar vínculos de una forma lo más segura posible, saludable posible desde el embarazo, en esa educación o en esa preparación a la maternidad y a la paternidad, y la vida en un determinado momento, que tiene su propio plan, desde mi forma de verlo, me coloca en un lugar donde era necesario empezar a hacer terapia infantil. Yo tenía esos recursos ahí, nunca los había desplegado demasiado, estaba como tanteando, pero bueno, me mete de lleno. Y claro, descubrir la terapia infantil, sobre todo en edades muy de niños Muy pequeñitos, el temprano. trabajo con los padres, es darte cuenta cómo en los cimientos hay muchísimo importante a trabajar a nivel de prevención, a Claro. nivel de cómo el embarazo, las circunstancias que se den en embarazo, los procesos emocionales que vivimos también en el embarazo, no solo las mujeres, también los hombres, también Sí. las parejas, ¿no? Que ahora hay muchos tipos de formas de ser madres y padres. Bueno, Ujú. pues también están muy implicados luego en cómo somos capaces de establecer el vínculo con el bebé, en cómo, bueno, podemos formar equipos, en cómo en realidad también hay una parte física de cómo el estrés también puede afectar a cómo se va luego desplegando el desarrollo del bebé, qué cosas están ahí explicadas que tienen que ver con un origen que no tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, sino que tiene que ver con lo que ocurrió Con lo también que ocurrió, exacto, en esa durante historia. Ujú. en esa historia perinatal. Y entonces, pues son muchos años intensivos de trabajar con peques, de trabajar con familias y de ver que el trabajo en el embarazo, el trabajo en el cuidado, en la prevención del embarazo es oro, Oro, es una totalmente. maravilla, es una Porque maravilla en todos los sentidos. Uh-huh. fíjate una cosa que cuando te estoy escuchando y hablamos de la preparación al parto, la preparación hacia ese vínculo con el bebé, el nacimiento de la madre, el nacimiento del padre, la Uh-huh. nueva reestructuración de la pareja, ¿no? Que ya va Los nuevos ocupando roles, también eso los nuevos es. roles, exactamente. Eh, y sin embargo, cuando estamos atravesando todo este proceso, parece que hay mucha importancia fuera, cuando también la importancia del cuidado fundamental que tú dices, Joro, es partiendo de mí como mamá en el momento que desde la concepción, ¿no? Desde el bebé. ¿Cómo viene ese bebé? Eh, ¿Es querido, es no querido, es esperado, no es esperado? Uh-huh. ¿Cómo, no? Eh, ¿Cómo me estoy relacionando con mi pareja?
cómo es mi situación económica, cuáles son los factores de estrés que han sobrevenido en todo este aspecto, qué cómo estoy viviendo, circunstancias exacto, nos están rodeando, ¿no? Especialmente en el momento en el que exacto, estamos viviendo, sí, con un condicionante social que supone, bueno, pues esta circunstancia COVID, ¿no? Nuestra forma de estar ahora, y todo lo que ahora imagínate, sí, imagínate, ¿no? Entonces, sí. pues todo esto. Los soportes familiares, sociales, ¿no? ¿Cómo me regulo yo emocionalmente también? Claro, O cuáles son sea, mis estrategias, cuáles son mis recursos, cuáles son mis defensas, ujú, cómo me concibo a mí misma. Todo esto es una oportunidad muy interesante de poder abordarla. Hombre, sí, justo es un elefante gigante, los elefantes claro, hay que comérselos a cachitos, o sea, no es cuestión claro, de claro, tener la expectativa de poder ya hacer todo el trabajo, pero bueno, sí tener presente que en la medida que podamos aprovechar ese espacio de tiempo para generar recursos, para generar conciencia sobre nuestras necesidades, para generar equipo, bueno, pues todo esto va a favorecer muchísimo luego el que una vez que ya el bebé está aquí, que ahí empieza la aventura de verdad, de verdad, ahí empieza sí, con sustancia el puchero, pues que podemos tener también pues cierto camino recorrido y que de alguna forma tenga ya un poquito mis mimbres sosteniendo ese proceso pues de una forma un poquito más pues eso, para mí la palabra es con seguridad, ¿no? Que la seguridad claro. plena no la vamos a tener, pero al menos sí saber dónde ir pisando, buscando los recursos y Claro. generando bueno, ese Fíjate que yo, sostén necesario. una de las cosas que yo siempre les digo a los papás es que el autoconocimiento, ¿no? El conocer nuestra autobiografía, ¿no? De alguna manera tiene que ver mucho con la salud mental de los hijos, ¿no? Sí, Entonces, creo que se hace necesario el abordaje desde el inicio, ¿no? Y tener sí, la sí, sí. conciencia suficiente. La situación actual en cuanto al estrés materno, Ujú. eh, Pues es algo que es un está poco lo aquí, que, sí, es la realidad que estamos viviendo. mm, A mí a mí no me gusta el alarmismo y el discurso que va desde esa parte a generar no conciencia, sino miedo sobre la situación. Para mí es muy importante entender, hay como un axioma, ¿no? Un mandato general que dice, no te puedes disgustar porque esto le afecta al bebé. Y ya, pues ya está, sí, ya lo hemos liado, ¿no? Porque sí, ya tengo como lo de no pienses en un elefante rosa, no vas a poder evitarlo, ¿no? No te disgustes, sí. pues ya está, pues ya menos mal que me lo has dicho, si no, no lo hubiera hecho, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Para mí Vamos, realmente, reprimes y igualmente vas a generar una cantidad de cortisol porque no puedes sacar fuera eso que claro, necesitas, ¿no? claro, entonces vas a intentar controlar, no disgustarte y entonces ya qué estamos haciendo, ¿no? Pues Sí, estamos al final echándole gasolina al fuego, ¿no? tal cual. Para mí creo que es importante abordar eso como muy desde el principio, ¿no? Para mí, y esa es mi experiencia en la práctica, en el acompañamiento de mujeres a nivel terapéutico durante todos estos años, es muy importante desmontar que no podemos no sentirnos mal. O sea, no, para mí el periodo de embarazo es un periodo de entrenamiento y la vida y nuestra filogénesis ha querido dotar a nuestra cría que llega, a nuestro bebé, de los recursos que van a facilitar que eso sea, que esté lo más preparado posible para el mundo al que llega. Entonces, desde ese entrenamiento, si soy consciente de que estoy viviendo un embarazo donde, bueno, debe haber de todo y yo ser lo suficientemente, no te estoy diciendo perfectamente, pero Ujú. suficientemente hábil para gestionar eso que ocurra, mi bebé también se va a beneficiar de esa gestión, de ese manejo y de esas vivencias y va a poder tener, como va a estar inmerso en el ambiente que soy yo, que es también mi emoción, no es solo mi ambiente
físico en cuanto a estímulos, sino también emocional, porque también hay un correlato fisiológico en la emoción y ya lo sabemos, ¿no? Sí. Pues este entrenamiento no significa que no nos podamos disgustar. Nos podemos disgustar, y de disgustarnos y gestionar nuestros disgustos, también nuestro bebé se va a beneficiar en cuanto a esa experiencia que pueda compartir con nosotros en el ambiente del útero, ¿no? Durante el periodo de gestación. Lo que sí es muy importante es tomar responsabilidad de cuando se sostienen niveles de estrés muy altos que se sostienen en mucho tiempo, o que son eventos especialmente difíciles de gestionar y que necesitamos una ayuda para poder ordenar eso que ha ocurrido, gestionar eso que ha ocurrido, integrar eso que ha ocurrido. O sea, que tomemos conciencia de esto. No quiero que tenga que ver con que yo pueda meter miedo de que esto es importante porque si no va a tener repercusiones, sino que tomar conciencia de esto es tener algo que puedo hacer para ocuparme y para favorecer que el ambiente pueda ser lo más propicio posible para un desarrollo pues lo más integral posible, lo más sano posible en cuanto a salud mental también, en cuanto a salud emocional también. Claro. Sí, es que justamente uno de los objetivos que tenía con estos espacios precisamente era favorecer, ¿no? Bueno, que ya hay muchos realmente, no, sería ilógico pensar que este es el único, pero hay muchos espacios, o sea que ahora con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, hay muchísimo más acceso a esta información. Sí es verdad que hay que hacer una discriminación de todas las informaciones que recibimos, ¿no? Pero que sí es verdad que la intención no es aterrorizar, ¿no? A la mamá que ya tiene suficiente estrés por lo que está viviendo, ¿no? Porque quiere hacer las cosas bien, pero sí que esté informada de los beneficios, en todo caso, ¿no? Y de las repercusiones que puede tener ¿no? Todo lo que nos está pasando alrededor de esta etapa, ¿no? Claro, porque la información también nos da el poder de tomar decisiones y de ocuparnos de lo que ocurre. Y la realidad es que tenemos un ambiente ahora mismo que supone estrés de por sí. Y en el caso del embarazo, pues se añade a todas las dudas, a la necesidad, a lo desconocido, al querer hacerlo bien, a todo eso que es ambivalente o en cierta medida miedosa y nos está cuidando el miedo. Yo creo que un grado de miedo sano pues nos mantiene con los pies en la tierra y nos hace ocuparnos y responsabilizarnos. Cuando estamos viviendo una situación como la que vivimos actualmente, donde todo está un poco en este sentido con pinzas, ¿no? Donde los profesionales tienen todavía muchas dudas, donde nos acercamos con incertidumbre. Oye, es cierto, o al menos estas son las últimas investigaciones, el COVID no está afectando a las embarazadas de una forma grave. No, de hecho, las embarazadas no son uno de los grupos de riesgo a los que se les esté prestando especial atención, precisamente porque, bueno, yo creo que ahí nuestro sistema inmunológico está como de superhéroes, ¿no? Exacto. Y ahí nos comemos lo que sea, ¿no? Sí. Y de alguna manera pues está protegiendo, súper protegiendo, y esta es la gran mayoría de los casos, pues aunque las mujeres se contagien, no están habiendo repercusiones graves ni para la mamá ni para el bebé. Entonces, pues bueno, esto es como, suelto un poquito, ¿no? Pero claro, también cómo están siendo los protocolos, que son como muy restrictivos o no pueden estar acompañadas durante las consultas. Todo esto genera un estrés, una necesidad de acompañamiento que no se está pudiendo dar y bueno, pues las mujeres están viviendo esto cada una desde donde puede, pero lo normal es que esto sea pues un añadido al proceso que les está costando un poquito, ¿no? Quieren protegerse y es normal. Y supone pues un poquito más de estrés que en otros momentos, y esa es nuestra realidad. Entonces, claro, bueno. y ahí es tomar la conciencia, yo creo que de apegarnos a nuestros recursos, ¿no? ¿Qué tengo en estos momentos a mi alrededor? Es decir,
Vamos a ponernos en los casos quizás más extremos, ¿no? Tengo a mi pareja, tengo a mi familia, sé que en este momento tengo que pasar por la situación que nos ha sobrevenido, ¿no? Tengo que pasarlo mejor sola con mi bebé, etcétera, ¿no? Porque no pueden haber acompañantes. Pero estoy segura y confiada de que, bueno, de que al salir voy a tener una red de apoyo en el que me voy a poder, ¿no? entregar en este proceso también ¿no? de acompañamiento en mi posparto y en la crianza. Porque es tan sensible el cuidado a la mujer en ese posparto como el cuidado al bebé, para que el bebé esté bien, ¿no? El cuidado a la mujer y el cuidado para que posteriormente se va a ir dirigido hacia ese bebé. Porque Claro, muchas veces nos encontramos con que hay el foco, es el bebé, pero hay una necesidad también importantísima, claro, eso ¿no? es un De la momento mujer. es un momento de fusión emocional Exacto. que quizás no pueda ser evidente para una parte de la población, pero que para nosotros es evidentísimo. Entonces, Sí. cuidar al bebé significa cuidar a la mamá A la mamá. para que pueda favorecer esa Pero parece, conexión. claro, pero parece evidente, pero en muchos casos se olvida a la mamá, porque Sí, el sí, foco está puesto en el bebé y es justamente esto que estás comentando. Hay una fusión, ¿no? Porque ya sabemos que el bebé en estas primeras etapas se regula a través de la mamá. Entonces, ujú, de la mejor manera que esté la mamá, estará el bebé, ¿no? Entonces, imagínate también en ese caso contrario, donde no tengo pareja, donde no tengo apoyo social ni familiar y encima además estoy viviendo, o sea, porque bueno, la vida nos ha puesto en este tránsito, claro, ¿no? Entonces ahí quizás es tener la conciencia de decir, bueno, mira, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué recursos puedo claro. personales y De dónde lo qué puedo sí me buscar? puedo, Ujú, ujú, de qué sí me puedo ocupar, ¿no? ¿Qué realmente está en mi mano ahora? ¿Qué estrategias o qué herramientas de regulación están disponibles? Y es importante que podamos solicitar la ayuda que necesitemos en ese tiempo. Las mujeres, hay un comentario por aquí, ¿no? sí. Somos maravillosas. Yo eso doy fe porque En Susana, es sí. es yo, la máxima expresión de la entrega y del valor y de la resiliencia, yo lo he percibido mucho en Sí, estos años, sí, precisamente en esa crianza de los hijos, ¿no? sí. Ahí ponemos lo mejor de nosotras y hacemos también de tripas corazón para recolocar y para entendernos y para ser nuestra mejor versión, ¿no? Esto que dice Manuel Exacto. muchas veces, no podemos ser Sí, otra persona, pero sí podemos poner toda la atención y el cariño en ser nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión. para mí la maternidad es esta oportunidad también, ¿no? Mm, De que nuestra escala de valores se centre en lo muy importante exacto. y que pongamos un poco al servicio del amor y del crecer lo que tenemos en ese momento. Ok, Fíjate, bueno, el comentario dice, las mujeres somos más fuertes y valientes que cualquiera, más teniendo un ser divino en nuestro interior. Sí, imagínate. Mira, yo personalmente, yo siempre había dicho que yo era muy cobarde, ¿no? ujú, Porque mi padre era médico y todo lo arreglaba con una inyección, ¿no? Y entonces todo el cuidado, el miedo, no sé qué, de ciertas cosas. Y entonces claro, yo siempre era muy miedosa a los médicos y todo esto, y yo decía, madre mía, yo no sé cuándo vaya a tener un hijo, cómo lo voy a hacer. De hecho, cuando estaba embarazada, a mí me hacía muchísima gracia porque yo le decía a mi ginecólogo, yo no sé si voy a saber parir. Y él me decía, como así, ponía los ojos como platos y decía, mira, todavía no me he encontrado una mujer que no sepa parir y no me he encontrado una mujer que se desmaye pariendo, ¿no? Así como, porque yo le decía, me voy a desmayar. Y es qué curioso, ¿no? Esto son, parece mentira, pero nos transformamos de tal manera. Yo recuerdo que los momentos cuando estaba en proceso de parto, y yo creo que es el momento de más valentía que he tenido en mi vida, ¿no? Para ujú, mí, mi prioridad, mi centro era, tengo que estar bien porque quiero que mi hijo nazca bien y que nazca, ¿no? Y estaba como muy atenta
Había hecho mi carta de parto también, como quería que fuera mi parto. En algún momento y respetaron en una parte esto que había pedido y me puse como, no, dije, no, esto no Oli, lo quiero. a poner tus límites Exacto, y a sacar la leona. a Bueno, sacarlo. es la trampa de nuestro neocórtex Sí, evolucionado, maravilloso, que pensamos que somos superiores al resto de mamíferos y que realmente luego nos damos cuenta que cuando apartamos este cerebro superior, de repente sí, aparecen recursos y aparece todo un instinto y una biología a disposición de lo que es lo normal. Que lo que me dices es lo normal, que a mí me lo gusta mucho normal. la palabra normal, dentro de que no está desvalorizando, sino está dándole todo el peso de que lo normal es que tenemos esa capacidad, que luego puede haber dificultades, claro que sí, Claro, que claro. vengan los recursos y todo lo que venga a favorecer el cuidado y la seguridad en el proceso. Pero Mm, realmente la reconexión con nuestra capacidad tiene que ver con darnos la oportunidad también de poder vivir el proceso, ¿no? Y tú decías, tu neocortes te jugaba la mala pasada de decir no vas a sí, ser capaz y ya salió ahí la leona y te dijo, bueno, sí. venga, tú acuéstate, el director de orquesta que se acuerde, que se acueste, que ya voy yo y ya hago lo que hay que hacer porque por supuesto que las mujeres estamos preparadas para esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, Muy sí, bonito la y verdad mucha que sí. fuerza y mucha fuerza. Claro que sí. Muy bien. En Pues este sentido, cuando hablamos entonces de la psicología perinatal, entonces hablamos de que tiene un objetivo principal, unas repercusiones, ¿no? Entonces, haciendo como un en el sentido, recorrido un poco. en el sentido del cuidado del embarazo, del cuidado emocional del embarazo, de la salud Ujú, emocional del embarazo, para mí el sentido fundamental es el sentido que tiene que ver con la prevención. Para mí sí. el trabajo más bonito del mundo es la prevención. Luego podemos acompañar y curar heridas, ¿no? Pero si Ujú, trabajamos en la prevención estamos sembrando resistencia, ¿no? ujú, Hace poquito escuchaba una conferencia que hay de Boris Cirulik que habla sobre resiliencia y una ujú, de las grandes o uno de los ingredientes que él pone como muy importantes dentro de la resiliencia es que tengamos una estructura resistente. En la exacto. medida que vamos a favorecer un proceso de embarazo donde el estrés pueda estar presente, pero tengamos herramientas para gestionarlo, donde nos hagamos cargo de nuestras necesidades, Ujú, aprovechemos ese proceso de transparencia psíquica que se da, ¿no? Que viene evolutivamente a poder favorecer que nos conectemos con las necesidades del recién nacido que va a llegar. Pues entonces ujú, voy a estar como más disponible a estar en conexión con mis necesidades exacto. de mi propio proceso de maternaje, ¿no? De mi etapa primal. En la medida en que podamos favorecer que el ambiente sea lo más relajado posible y un ambiente relajado es un ambiente libre de expectativas y de tóxicos, Ujú, pues vamos a favorecer que esa estructura se haga resistente. La vida traumatiza. sí, Esto forma parte de forma vivir. parte, sí. El propio proceso de parto, pues es pasar de un lugar a otro y supone un estrés y supone... ¿Es traumático el parto? Bueno, es algo que es necesario y que Ujú, podemos, en lo posible, favorecer su fisiología, favorecer las condiciones que nos van a conectar con esa esencia fisiológica de lo que necesita el parto normal y vamos a poder ofrecer esa experiencia o vivir esa experiencia de la forma más amable posible. Eso sería lo más interesante. Y que el ujú, embarazo también haya sido un proceso donde hayas sentido tu protagonismo en las decisiones, hayas podido tener esos recursos que te hayan hecho poder gestionar situaciones difíciles si es que se están dando, poder ujú. conocerte a través de esa revolución hormonal y emocional que se produce también, ¿no? Para que puedas conectar con tu bebé y puedas empezar a ser más consciente de cuáles son tus automáticos, de cuáles son las cosas que te cuestan mal, las cosas en las que también tienes fortalezas, ¿no?
Y en la medida en que vayamos a poder dar espacio a eso, vamos a generar resistencia, vamos a generar un sistema nervioso del bebé que dentro de que la parte límbica se desarrolla en el tercer trimestre de embarazo, pues va a ser un sistema nervioso que va a tener una capacidad de resistencia que si esas condiciones no se dan o se dan en otros, o sea, no se han favorecido lo suficiente, pues va a tener, bueno, yo confío en la plasticidad y se pueden sanar cosas después, pero vamos a tener un punto de partida un poquito más comprometido, ¿no? Y dentro de eso, pues habrá que acompañar luego procesos y acompañarnos a nosotras como madres en esos procesos, ¿no? Entonces, Claro. favorecer esa resistencia, esos cimientos sólidos que son capaces de acoger luego las experiencias difíciles para que esas experiencias difíciles no nos rompan los talones y sean experiencias de las que aprendo, saco ese aprendizaje, me conozco y atravieso esa experiencia llevándola conmigo como algo que me ha hecho crecer, ¿vale? Exacto. Entonces, un poco desde ahí es de donde es interesante poder concebirlo, al menos desde mi visión. Desde este lugar, fíjate que ahí lo que comentábamos antes, ¿no? Ocupa un lugar importante la información, que la información es poder, ¿no? Que nos lleva a todo esto también. Dice Susana, por eso es muy bueno la práctica del yoga para embarazadas. Yo diría que la práctica de yoga, la práctica de cualquier actividad, bueno, cualquier actividad que sea, ¿no? Compatible con el embarazo, que no ponga en riesgo el embarazo, yo creo que está sumamente recomendado, ¿no? Claro. Mira, en los últimos tiempos y con todo este estudio de la neurofisiología que estamos ahora muy intensamente en ello, una de las cosas muy importantes que yo he ido descubriendo y me ha parecido un hallazgo como muy curioso, es que el nervio vago, que tiene que ver con el estrés, ese par craneal 10, que está en balance con el sistema de alerta, ¿no? El simpático y el parasimpático, es un nervio vago que se tonifica a través, por ejemplo, de la posición erguida, que eso como favorece mucho que tenga una tonicidad adecuada, a través de la voz en sonidos vibratorios. Entonces el yoga muchas veces trabaja con el om, ¿no? Y con la voz y con la vibración. Es un nervio que cuando también trabajo a nivel corporal en esos estiramientos, en esas posturas, también voy a darle información sobre positiva con respecto a que estoy seguro y va a generar recursos para que nuestra ventana de tolerancia al estrés pues sea un poquito más amplia. El yoga hace todo eso, o sea, claro, lo podemos conseguir de otras maneras, sí, pero el yoga, fíjate, pues tiene también esa peculiaridad. Esa peculiaridad estimula de esa forma nuestro sistema nervioso y eso es muy favorecedor, ¿no? Para el equilibrio, para la gestión emocional, así que sí, pues, el yoga es una de las cosas muy interesantes. Sí, pues ahí está, Susana, ya aquí te ha quedado respondido. Bueno, y otra parte importante es esto, ¿no? Que nosotras estamos revisando ahora mucho y es el tema del apego, ¿no? Claro que El sí. tema del apego como un factor protector de la salud mental, ¿no? El apego seguro, no podemos El criar apego sin seguro, apego. claro, No podemos exacto. criar sin apego. Podrá ser inseguro o sí. irregular o seguro, ¿no? Sí. Estamos ahí, vivimos en una sociedad porque venimos de una historia relativamente de hace pocas generaciones bastante difícil en nuestro país al menos, ¿no? Una guerra civil, muchas situaciones difíciles, traumáticas. Estamos también, solo tenemos que subir 3 generaciones y se han vivido situaciones difíciles. Bueno, pues ahí sostenemos también, ¿no? Dame un segundo, Lidia, que me pongo los auriculares, que se me están acabando los otros. Dame un minuto. Muy bien, perfecto. Sí, ya. Perfecto. Ya estoy. Bueno, lo que te decía, ¿no?
ay, se me fue el hilo. Lo del apego. Claro, Estamos hablando entonces, del apego y claro. Circunstancias difíciles de vida también generan que en cuanto a apego pues haya ciertas dificultades en la vinculación, ¿no? Se han vivido situaciones muy difíciles donde no había recursos, donde había muchas situaciones muy estresantes y el apego ha sufrido en ese sentido, ¿no? Tenemos también una historia relativamente moderna donde las recomendaciones profesionales en el campo de la psicología infantil eran recomendaciones muy antiapego seguro y han sido pues defendidas y cultivadas no solo por los profesionales de la psicología, sino también por la pediatría y por la poricultura, por los maestros, ¿no? Era como esta de dejar llorar al niño, ¿no? Exacto. Hasta que se canse. Claro, con las mejores intenciones, pues yo quiero confiar en que sí. Lo que pasa es que con una falta de información real sobre cómo funciona el apego en relación también a cómo nos construimos luego, ¿no? A nivel de carácter y a nivel incluso fisiológico, que también sabemos que hay pues que muchas tiene sus implicaciones. Claro. Sí, entonces, esto me recuerda mucho a Nardone en una de sus conferencias donde decía que bueno que a veces con las mejores intenciones, con el amor, con toda la intención amorosa, ¿no? Se cometían las peores, ¿no? desatinos en estos casos, ¿no? Como bueno, aún todavía hay alguno que recomienda el método Stevie, por ejemplo, para dormir. O sea que... Sí, y bueno, yo no me gusta presentarme como combativa contra esto, pero sí me gusta ser responsable con respecto a esto. Las experiencias tempranas son muy importantes y estas experiencias son de activación del sistema de pánico, sabemos qué repercusiones tienen y luego pues a nivel de vínculo, a nivel de construcción de carácter, a nivel de construcción de la relación y de quién soy yo en el mundo, pues tienen importantes repercusiones. Entonces, muy importante que, bueno, que como padres y madres también accedamos a la información, a los lugares que sean. Antes decían, ¿no? Ahora mismo tenemos la gran suerte, que además recuerdo, ¿no? Cuando yo criaba, cuando mi primer hijo era pequeñito, Daniel tiene ya 13 años y medio, ya está hecho un preadolescente, pues cuando yo criaba era todo el inicio de internet y era como ¡bum! Cantidad de información, ¡ostras, qué guay!, ¿no? Porque fíjate, estoy leyendo y esto que es tan coherente y que va en contra de todo lo que se ha dicho tradicionalmente que era lo adecuado, además habiendo estudiado una carrera de psicología donde, bueno, las recomendaciones podían ser bastante, ¿cómo decirlas? Antiguas, vamos a dejarlas ahí. Ya está. Bueno, todavía sabes que sigue sucediendo. Todavía estamos en esto. Bueno, hay que ir reciclándose y hay que ir tomando contacto con el dolor de que a veces lo que has creído que es lo mejor, pues bueno, ahora se descubre que no es lo mejor. Nos pasa en todos los campos. Ahora también está en la nutrición, está en todo, ¿no? Entonces, pues bueno, evolucionar significa también contactar con haberte equivocado en otros momentos, ¿no? Y está bien. Que nos perdonemos y que hagamos el ejercicio de ir cambiando patrones. Como dice nuestro común Manuel, tu querido Manuel, no es tanto lo que sucede, sino qué hacemos con eso que sucede aquí ahora, ¿no? De alguna manera. ¿No? Entonces, ¿Cómo reparamos, no? El apego, desde mi punto de vista, es muy importante que comencemos a saber qué es eso que es el apego y en qué consiste el apego, porque hay muchas ideas sobre qué es el apego. Cuando yo criaba, se hablaba de crianza con apego, y yo te digo ahora que no se puede tener crianza sin apego. Entonces, claro. ¿Qué tipo de apego, no? Favorecer un apego seguro. Y tenemos que tener también mucha conciencia de que el apego no es amor. Como tú decías hace un momentito, el apego con las mejores intenciones y con el amor más grande puedo cometer
pues bueno, pues torpezas que son importantes. Entonces, para mí es interesantísimo que en ese incluir la prevención hablemos también de qué es el apego y cuáles son las necesidades auténticas de los bebés para poder satisfacerlas desde un sitio que genere seguridad. Porque a quererlos, yo estoy convencida que salvo alguna persona y porque tenga un trastorno mental serio importante, el resto de personas queremos mucho a nuestros hijos. Pero que querer no es suficiente. Es necesario aportar seguridad al niño, ¿no? Exacto. A la niña. ¿Y cuáles son las necesidades de ese bebé? Tener unas expectativas realistas con respecto a qué supone realmente un posparto y qué voy a anticipar un poquito, ¿no? Cuáles van a ser mis necesidades como mujer, cuáles van a ser las necesidades del vínculo también con la pareja, qué es lo que podemos de alguna manera empezar a acordar, porque en la crianza de los hijos se tienen que tomar muchísimas decisiones. Entonces, ¿cómo genero recursos para empezar a generar ese equipo para luego sentir el apoyo y la corresponsabilidad en esa toma de decisiones? Para mí la biología no es políticamente correcta. Y como no es políticamente correcta, en el vínculo con el bebé, el vínculo fusional primal tiene que ver mucho más con las necesidades de la madre. Pero eso no tiene que ver con que las necesidades del papá no sean importantes, sino que simplemente biológicamente van a estar priorizadas unas en un determinado momento y luego en otro momento del desarrollo se priorizarán otras. O sea que ya tendremos otros momentos también para que haya otro protagonismo en el vínculo, ¿no? Pero sí que es interesante tomar conciencia porque te decía antes, el objetivo fundamental es trabajar en la prevención, trabajar en que podamos tener un embarazo lo menos estresado posible, porque en la medida que ese embarazo, y vuelvo a repetir, no es que no pueda yo disgustarme, no es que no pueda yo estresarme, es que yo sea capaz de detectar esto, cuidar y de esto, sostenerlo, ¿no? Sostener esto, gestionar esto, buscar estrategias que me ayuden a regularlo, entender de dónde viene el origen de esa ansiedad o el origen de ese estrés, si es sobrecarga o tiene que ver con algo más estructural, algo que tiene que ver más con mi historia de vida, y que yo pueda atenderlo, va a ser lo que va a favorecer que eso se dé. Yo he acompañado a muchas mujeres en el embarazo en situaciones emocionalmente difíciles y realmente gestionando ese embarazo luego son bebés y son niños que tienen también esos recursos, como que no han sido niños especialmente irascibles, no han sido, o sea, más bien, más que irascibles no es la palabra, más bien como con la hiperalerta, ¿no? Como que están un poco en ese estado incómodo todavía, que puede ser una de las consecuencias de haber vivido un embarazo estresado, ¿no? Que haya niños hipersensibles a la estimulación o más irritables, más bien es la palabra, ¿no? Más irritables. Sí. Exacto, una irritación. Son bebés muy tranquilos, son bebés que tú sientes que están ordenados, ¿no? En el sentido de cómo piden, cómo demandan, cómo interaccionan, cómo se vinculan con su mamá, y todo está suficientemente bien. Eso es una de las palabras estrellas, ¿no? No tenemos que ser la madre perfecta. Estaría muy bien que pudiéramos ser una madre suficientemente buena, suficientemente sensible, suficientemente capaz de gestionar nuestras dificultades. Y bueno, que vayamos dando esa oportunidad, ¿no? Al proceso es un proceso de vida, y ahí está, pues, inmerso, ¿no? Uy, que me caigo para el ladito. Entonces, en ese sentido está, ¿no? Que pongamos energía en lo que sí se puede. Que pongamos energía y nos ocupemos de lo que sí está en nuestra mano. Claro. Y si hay algo que no está en las manos, entonces recurrir, ¿no? a buscar acompañamiento en este proceso para poder sobrellevarlo mejor. Sí, ¿no? Sí, es un momento muy interesante también para generar recursos, ¿no? Y para generar redes incluso. Nuestras maternidades en los últimos tiempos, además,
con tema COVID todavía muchísimo más, pero antes de COVID también estábamos viviendo eso, nuestras maternidades son muy en soledad. Sí. El ser humano la filogenia del ser humano o la ontogenia no se ha desarrollado como especie criando individualmente. Hemos criado en tribu y hemos sostenido la crianza de los hijos en el apoyo de otras mujeres, de otras hembras y de la comunidad. Entonces ahora estamos viviendo muchas veces maternidades que son un poco artificiales, un poco mucho artificiales. Entonces, dentro de eso, que en el embarazo también podamos empezar a tomar conciencia de cómo es mi vida, de cómo, porque se ha valorado tanto el ser independiente, el no necesitar, el estar un poco ahí sin que te haga falta de nada. Y claro, aterrizas en un posparto y de repente te hace falta tanto, ¿no? Necesitas tantas manos o tanto sostén que ahora de repente entra a chocar mucho con lo que social y culturalmente se espera de ti antes, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? O sea, poniendo incluso mi caso personal, cuando yo, por ejemplo, no tenía mi familia aquí, yo no tengo mi familia aquí, entonces, evidentemente, cuando estás en ese posparto, ¿no? Se te activan muchísimas cosas, como comentabas antes, y bueno, afortunadamente tuve a mi hermana, pero sí es verdad que esa necesidad de la tribu a la mujer, de su tribu, es importante, ¿no? Es importante incluso a nivel biológico, es que va en contra de nuestras necesidades muy instintivas. Entonces, muchas veces las dificultades en posparto tienen que ver con eso, ¿no? Con la soledad o con la falta de recursos en cuanto al sostén. Entonces, el que seamos conscientes de esto ya desde el embarazo y nos anticipemos poniendo en orden unas expectativas realistas en cuanto a mis necesidades y las del bebé, en cuanto a las de la pareja, la de la nueva familia que se forma, también me puede poner un poco en órbita de qué recursos sí puedo empezar a gestionar, ¿no? Y yo creo que escucharnos mucho, Lidia, también, ¿no? En esos momentos, escucharnos, estar atentos a nuestras necesidades, porque en esos momentos hay un bombardeo de información externa, ¿no? Hazlo así, no lo hagas así, mi experiencia fue así, ¿no? Eso es terrible. Eso es una tortura. Es como coger, mira, es como que cuando alguien llega y en vez de ponerle un tapón en la boca, mírame, Dios, pero no me digas, ¿no? Esto es una tortura. Y bueno, pues generar expectativas también con respecto a esto y empezar a escucharte desde antes en cuanto a lo que tú necesitas. Para mí, yo siempre le decía en las clases de preparación a la maternidad y paternidad, siempre lo decía, la maternidad y la paternidad es un ejercicio de responsabilidad. Y desde ya empezáis a tomar decisiones. Entonces, en este país puede ser que haya pocos profesionales con la licenciatura de X profesión, pero en la licenciatura de madre y padre os vais a encontrar hasta el que no sea madre y padre, o sea, y todos se permiten darte el consejo. Y yo no sé, ¿dónde estás tú, Mélida? ¿Dónde vives tú? En Mallorca. En Mallorca. Yo no sé en Mallorca, pero en Andalucía te digo yo que el frutero te dice todo, ese niño tiene frío y este niño tiene hambre y ese niño y no te ha visto en la vida, pero nos permitimos, porque tenemos también este carácter abierto y social que muchas veces es invasivo, bueno, pues nos permitimos, ¿no? Y las mamás que tienen muchas dudas, que están en un momento vulnerable, porque realmente el posparto es un momento vulnerable, ese bombardeo o esa, con muy buena intención, esa invasión a veces, ¿no? De querer decirte cómo tienes que hacer, pues lo gestionan muy mal. Entonces, prepararte para esto también es interesante, ¿no? El que emocionalmente en el embarazo alguien te pueda advertir, no desde la lucha, no para que te coloques ya la armadura y cojas la espada no, sino desde la conciencia de la realidad en la que vivimos y la sociedad en la que vivimos, que hay que prepararse con ciertos impermeables. Yo hablo de esos impermeables, tú te colocas el impermeable, que tenga poritos que vayan a dejar pasar la buena intención.
Y que porque todo la buena resbale. intención y que lo demás vaya resbalando y estupendo y maravilloso y seguimos adelante, porque bueno, nos puede afectar un montón y esto es una de las cosas, bueno, eso y el gran bombardeo de información que tenemos, donde hay información que muchas veces es hasta contradictoria. Sí, O sea, muy sí. importante definirte, leer y que, bueno, nuestra recomendación, entiendo que la compartimos, tiene que ver con que puedas leer, que puedan leer un poquito sobre qué es el apego seguro, cómo promocionar el apego seguro, qué significa el apego seguro y que a partir de ahí, científicamente bien sostenido, ellos vayan construyendo también su propia forma de hacer y su propia forma de entender qué es ser padre o qué es ser madre, porque bueno, hay que también no ser un autómata, ¿no? Es importante también irse escuchando, que es un poco lo que decías tú, ¿no? Sí, fíjate, hay una cosa ya para ir cerrando que tú decías anteriormente sobre el acompañamiento a la maternidad y a la paternidad. Me parece importante a la Yo paternidad siempre también. los incluyo, soy súper Sí, pesada, pero es es que que, no, siempre. es que yo creo que es fundamental, porque en ese cuidado a la mujer también, si cuidamos a esa otra parte, ¿no? Sea compañero o sea compañera, pues Sí, es importantísimo que se cuide también, ¿no? Porque súper forma importante, parte. súper importante, porque tradicionalmente la crianza ha sido un trabajo de las mujeres y yo digo que la biología no es políticamente correcta, o sea que Sí, yo doy una parte también a esto en cuanto a biología. La cosa es que en la medida en que nos vamos transformando también como sociedad y evolucionamos, esa corresponsabilidad y ese formar parte de ese vínculo es maravilloso y hay unas maravillosas nuevas formas de entender la paternidad sí. o la comaternidad que Mm, están ahora mismo, que son súper importantes de cara al claro. vínculo y de cara a la salud emocional de esa criatura y de la familia, porque al final Es también es que de la familia. fíjate que es tan importante precisamente por algo que mencionamos muy rápido al principio, que son estos nuevos modelos de familia, ¿no? Hay Ujú. nuevos modelos de familia, nuevas maneras de concebir también, y También. esto tiene una gran importancia y un gran peso, ¿no? Ujú. Que lleva precisamente a construir esa biografía del niño, ¿no? También. Entonces, es fundamental. O sea, que lo que es mm, el trabajo desde la psicología perinatal no solo se queda en el ámbito del cuidado nada más de la mamá, sino de la mamá y su contexto, La ¿no? mamá, su contexto de las necesidades del bebé, Del bebé, a exactamente. través de cómo se favorecen en el vínculo con la mamá. Muy importante que tengamos Muy presente importante. eso. Ujú. E Muy bien. inclusión de todos estos factores, ¿no? De todas estas personas que están ahí. Lidia, no sé si tienes algo más que agregar para cerrar. Bueno, yo Eh, estaría hablando de esto, yo qué sé, toda la Muchísimo vida. más rato, ¿no? Sí, bueno, es mi Es un tema pasión. apasionante, sí, sí. Mira, Sí. yo creo que una de las cosas, a mí también me gusta mucho, por ejemplo, el acompañamiento a mujeres en terapia de reproducción asistida, por ejemplo, Ujú. Muy ¿no? importante. Que Uf, están muy importante. Niveles de estrés terribles ahí. terribles, terribles, Sí, experiencias muy difíciles de encajar, duelos muchas veces muchas porque veces. hay experiencias que no siguen adelante. Todo Ujú, esto es un proceso muy complejo y que realmente a mí me parece uno de los nichos ujú. donde sí que tendría que haber mucho cuidado, muchos recursos y mucho calorcito, Mucho calorcito. mucho apego seguro ahí Sí. para que estas familias puedan vivir esos Está procesos. claro que el deseo, por ejemplo, del bebé, ¿no? Está ahí y está justamente las mujeres que hemos pasado, porque yo he pasado también por un proceso de reproducción asistida, Ujú. ¿no? Que hemos pasado por allí, son unos altos y bajos, no solamente por toda la repercusión que tiene a nivel hormonal, sino el propio deseo, ¿no? Y cómo concluye ese deseo
cómo se articula al final. Cómo se articula todo esto exactamente. Entonces, claro, esto me ha permitido en muchos casos hacer este tipo de acompañamientos porque sé desde la experiencia lo delicado que puede ser, ¿no? Esta vivencia, ¿no? Haber transitado esta vivencia. Entonces, interesante. Sí, es lo que dices tú, ¿no? Todos los casos son exponencialmente diferentes, ¿no? Las vivencias son diferentes, las ventanas de tolerancia, ¿no? Las historias de vida, las formas de percibirte a ti misma, yo qué sé, es que todo es como muy, muy personal, ¿no? Y muy cada proceso de vida es un universo en sí, ¿no? Cada criatura, incluso cuando somos madres por segunda vez, por tercera vez, todos los hijos nos conectan y nos van a ofrecer un nuevo universo, ¿no? Todo un nuevo proceso donde encontrarte con un montón de cosas nuevas sobre ti y sobre el bebé, sobre los demás, o sea que muy interesante. Es como ahora se me ha venido a la cabeza cuando dices a un universo, me he imaginado a cada hijo como una ventanita en la que tú te asomas, ¿no? Y ves una infinidad. A mí hubo un formador en un determinado momento de estas miles de cosas que yo he hecho que me dijo, un hijo te da la oportunidad de amar lo que no amas de ti a través de él. Entonces fue como, wow, píllalo, ¿no? Porque lo que te está mostrando es algo que en ti no toleras y que él te está forzando o ella te está forzando a que puedas tomes conciencia y te hagas cargo. Puedas empezar a integrar esa parte o eso que no estás pudiendo aceptar de ti y que ahora está de repente en ese ser que tú conscientemente quieres amar lo mejor posible. Entonces, pues bueno, son oportunidades muy interesantes. Los niños siempre traen ese pan bajo el brazo y muchas veces ese pan tiene forma de terapia. Pues sí, tiene forma de terapia. Totalmente, sí señor, sí. De verdad que bueno, mira, ha sido, Lidia, un gusto poder hablar contigo de esto. Muchas gracias. Porque bueno, yo soy mamá desde hace 4 años, ¿no? O sea que mi experiencia es reciente, ya tú me ganas en experiencia. Solo por vieja. Pero bueno, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Que por diablo, eso dicen, ¿no? Eso dicen. Pero bueno, realmente esto, cuando hablamos de la charla, me gustó mucho el tema precisamente porque yo creo que hay que seguir dando visibilidad a algo que es necesariamente importante, como es la psicología perinatal, porque realmente estamos hablando de salud mental, ¿no? De esos bebés, de ese futuro, ¿no? Entonces, sostener a la madre, sostener a los acompañantes, a sus parejas en estos procesos, de alguna manera, pues es configurar, ¿no? Es prevenir, como tú decías, es una labor de prevención para tener un futuro, si se quiere, más amable del que ya hemos tenido previamente por toda la historia, ¿no? Entonces, pues tenemos la capacidad de hacerlo mejor, ¿no? Sí, es sembrar salud física y emocional, es sembrar, pues eso, base segura, refugio y que luego vayan esas semillitas en la crianza pudiendo dar frutos y la verdad es que es apasionante, es muy bonito. Y bueno, también tiene miga, entonces, pues bueno, que le pongamos a eso su atención, ¿no? Su cariño. Sí. Bueno, pues a ver cuál será nuestra próxima charla, ya lo hablaremos. Ya hablaremos. Este será tu debut, pero no tu despedida. Así bueno, muy bien, perfecto. Yo por mí encantada. Ya se me ha hecho la hora un ratito, he dicho, ya, tenemos que ir. Bueno, ya, pues sí, ya está. Ya va tocando. Muy bien. Sí. Lidia, de verdad que muchísimas gracias. Nosotras ya nos veremos en breve otra vez. Nos vemos el sábado, ¿no? El cerebro. El sábado ahí en la supervisión, que ya veremos a ver cómo terminamos. Sí. Bueno, pues, ¿no? Y después el siguiente sábado a estrujarnos el cerebro un poco más. Otra vez. Sí. Bueno,
agradecida a todos los que os habéis conectado y habéis compartido, escuchándonos este rato, que voy a dejar la charla para los que llegaron tarde, si Instagram no me pone ningún problema en el perfil, en mi perfil, y bueno, también estará disponible en el canal de YouTube y yo se lo haré llegar a Lidia. Para que lo ponga donde ella considere oportuno. Mucha gente conocida por aquí, compañeros, que le mando un besito, alguna mujer bonita. Eli estaba por ahí, qué bonito, que hace mucho tiempo que no la veía, así que muy agradecida por el espacio. Muchas gracias, Mélida, muchas gracias. Bueno, seguimos en contacto y bueno, Susana, te mando un beso, gracias por conectarte. Sí, que ha participado un montón. Sí, ella está en Argentina. Y la verdad que bueno, que cada vez que me acompaña por aquí en un directo dinamiza bastante. Ayuda mucho, sí. Sí. Muy bien. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Un besito. Hasta pronto. Hasta prontito. Chao. Un besito.